descubrí recientemente, es algo que a mí me sorprendió, no sé, yo sé quizá muchos de ustedes ya lo conocían, que algunas de las cosas que más nos gustan y que hemos disfrutado por mucho tiempo y otras que son realmente importantes para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia en el planeta, fueron inventadas o descubiertas por accidente. Por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Quién sabía que la Coca-Cola fue accidentalmente que se inventó? La Coca-Cola era un jarabe para el dolor de cabeza. Resulta que su inventor, buscando una forma de perfeccionarlo, le agregó agua carbonatada y dio como resultado esta deliciosa bebida que todos hemos disfrutado. Yo sé que algunas ya no las podemos beber por muchísimas razones, pero no podemos negar que es muy rica, ¿verdad que sí? Y que en una tarde de verano caliente, un verano dominicano, un vaso frío de Coca-Cola cae bien, ¿verdad que sí? Y hermanas, la penicilina, un antibiótico de muchísima importancia en el campo de la medicina y que ha salvado muchas vidas, fue descubierto accidentalmente. Su inventor Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio con unas bacterias y resulta que él los platos con los que estaba trabajando los acopiló, los dejó ahí y se fue de vacaciones. Cuando él regresa de sus vacaciones, que va a limpiar el laboratorio y todo lo que había dejado antes de irse, resulta que en una de las muestras de las bacterias ve que hay un moho y que ese moho que se creó está matando las bacterias. Y entonces ahí comienza a estudiar esto y se determina y se descubre que ese moho era un moho de penicilina y obviamente que fue perfeccionado y siguieron los estudios y llegó a ser lo que hoy conocemos como ese antibiótico tan importante para las infecciones como la penicilina. Y para mi sorpresa, una de las cosas que más me gustan, las galletas con chispas de chocolate. ¿A quiénes le gustan? Quizás no la podemos comer todos los días, ¿verdad que sí? Pero de tanto en tanto hacemos, como dice Noemí, un desarreglito cuando la familia no nos ve y nos comemos una, ¿verdad? Las galletas con chispas de chocolate, la repostera que las inventó, se le había terminado el chocolate de hornear y decidió, bueno, déjame partir unas cuantas barras de chocolate, se la voy a integrar a la mezcla. Como el chocolate con el calor se derrite, se va a derretir dentro de la masa y me va a dar galletas de chocolate igualmente. Resulta que el chocolate se derritió, pero al ponerse frío de nuevo, volvió y se puso durito, ¿verdad? Eso es lo que hace el chocolate. Y cuando ella saca esas galletas del horno, los pedacitos de chocolate estaban enteros, incrustados en la masa. Y oh sorpresa, qué delicia, ¿eh? Y hoy podemos disfrutar de esas deliciosas galletas con chispas de chocolates por un accidente o por algo, una coincidencia, nada planificado. Sin embargo, mis hermanas, el diseño de Dios para ti y para mí no fue algo de la casualidad. No es algo que se dio porque sí. Dios no iba caminando por ahí en el Edén y tropezó con Adán y Adán le saltó una costilla del costado y la costilla cayó por allá y esa costilla fue una mujer. No fue así, ¿verdad que no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanas. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, primer capítulo de Génesis. Yo decía, ¿y qué es lo que me hace falta? Ya. Génesis 27 al 31, vamos a estar leyendo, mis hermanos. Génesis 1 del 27 al 31, en primer momento. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios,
he aquí he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la noche el día sexto. Y vamos ahí mismo a pasar nuestra página al capítulo número 2, verso 20 al 25. Capítulo 2 de Génesis, verso 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que vemos, hermanas, que este diseño de Dios no fue algo inventado. Dios crea al hombre y crea a la mujer a su imagen y semejanza. Dios vio una necesidad en Adán. No es bueno que el hombre esté solo, y le hizo entonces una ayuda idónea. Dios se detiene, ve esta necesidad en Adán, lo hace dormir, le saca la costilla, forma a la mujer y se la trae. Eso es un plan pensado, ordenado, a conciencia. Dios sabía lo que estaba haciendo. Ahí no hay lugar a errores ni a equivocaciones, porque se trata de Dios que está hablando, ¿verdad que sí? Así que, hermana, tú naciste mujer por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Naciste mujer no porque Dios se equivocó cuando los espermatozoides se cruzaron en el camino hacia el óvulo. Tú naciste mujer porque Dios quiso que tú fueras una mujer. Así que cuando creó a Eva así, conscientemente del ser que estaba creando, así también, hermanas, nos escogió a cada una de nosotras desde antes de nacer para que nos formáramos en el vientre de nuestras madres. Todo lo que Dios ha diseñado para tu vida, todo lo que Dios ha creado para tu vida, está en estrecha armonía con el hecho de que tú seas mujer. Es decir, que el diseño de Dios para ti no está separado de tu feminidad, van de la mano. Dios te hizo mujer y todos los propósitos que Él tiene para ti van de la mano con esa realidad, Pero ¿cómo fue el diseño de Dios? En principio, ¿cómo Dios crea al hombre y cómo crea a la mujer? Bueno, leíamos, ¿verdad?, en Génesis que Dios lo creó a imagen de Él, varón y hembra los creó, ¿verdad? Distinción de sexos, y ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron creados a imagen de Dios. Y en ese aspecto somos iguales en cuanto a el diseño de Dios, de que fuimos, ¿verdad?, imagen de Él. Dios no hizo a Adán a su imagen y a la mujer a imagen de las plantas o de los animales. Dice que varón y hembra los creó a su imagen. Entonces, ahí tenemos igualdad con los hombres, donde nos diferenciamos en los roles que el mismo Dios nos ha impuesto, nos ha ordenado que debemos de cumplir o de desarrollar. El hombre es líder, es cabeza, tanto de la casa como de la iglesia. Y la mujer fue creada por causa del hombre, para suplir una necesidad del hombre. Como que la idea no nos gusta mucho. Entonces yo fui creada para suplir una necesidad del hombre y entonces mis propias necesidades. Bueno, hermanas, Dios diseñó de esta manera su plan eterno y perfecto porque Él entiende y sabe que es lo mejor para nosotras. Entonces, hermana, Él es soberano. Nosotras solo hacemos que obedecemos lo que Él nos enseña en su santa palabra. La mujer es ayuda idónea para el hombre.
los sexos se complementan. No es como un programa que hay que, bueno, ahora salió una versión actualizada del programa Guerra de los Sexos, escuchando a unas amigas hablando el otro día. Entonces, nosotros no tenemos una guerra de los sexos, nosotros tenemos sexos que se complementan, y lo que a la mujer le falta lo complementa el hombre y viceversa, ¿verdad que sí? Así que tenemos complementariedad de sexos. No tenemos un sexo débil, pero tampoco tenemos un sexo superior. Dios no lo creó pensado de esa manera. ¿Por qué hombre y por qué mujer? ¿Por qué? Decía una hermana, viendo yo uno de sus mensajes, ella decía, ¿y por qué Dios nos hizo tan diferentes si queríamos que viviéramos en armonía? Debió de ser nomás parecido un chin, ¿verdad que sí? Porque Él sabe que lo que pasa es que esas diferencias van a complementarnos y a suplir las carencias de unos y de otros, para mostrar mejor entre ambos la gloria del Dios creador, ¿verdad? Así es. Ese diseño de Dios, hermanas, no es para fastidiar a las mujeres, no es para perjuicio de las mujeres, es para la felicidad de nosotras. Porque Él sabía que haciendo esto que para lo cual Él nos diseñó hacer, era que íbamos a tener plenitud, íbamos a tener entonces gozo y satisfacción. Pero ¿qué es lo que ha pasado con este plan que Dios creó originalmente para la mujer? Bueno, hermanas, tenemos que admitir que ese diseño original de Dios, de que la mujer fuera ayuda idónea del hombre, ha sido distorsionado. Y sabemos que el origen de esta distorsión es el pecado, ¿verdad? Porque antes del pecado, igualmente Adán era la cabeza, Adán era el líder. Fue a Adán a quien Dios le dijo, mira, ponle nombre, ¿verdad?, a todo lo que está ahí en el Edén. Adán era una especie de administrador o gerente del Edén. De hecho, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Adán fue creado primero y la mujer fue creada como consecuencia del varón, indicando el orden, ¿verdad?, en el que Dios había establecido. El pecado hizo estragos con esto. Y desde el mismo Génesis vemos, ¿verdad?, una Eva queriendo tomar el liderazgo. Y en vez de llamar a su marido, ella responde a la tentación de la serpiente. Pero ¿qué pasa con Adán? Que cuando él viene también cede su lugar de líder y le da aquiescencia a lo que ha hecho su mujer, y también come, y ambos pecan. Pero inmediatamente Dios los llama a su presencia. Ellos están culpándose uno al otro. Adán le dice, la mujer que me diste. Entonces, hermana, ahí el pecado comienza a distorsionar ese plan perfecto y maravilloso que Dios había diseñado para el hombre y la mujer. Estamos hablando de conocer el tiempo de Dios, de conocer el tiempo. Y el apóstol Pablo, bueno, ustedes tienen ahí en su material, que ya todas tienen, hermoso, está viéndolo, me encanta esa imagen y veo que está muy, muy bien organizado. Eso es muy bueno, eso permite que podamos aprovechar mejor el tiempo que vamos a tener aquí, que podamos sacarle lo máximo. En el versículo tema, ustedes tienen ahí en el libro de Romanos, y vamos allá, por favor. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, que es también como el versículo desde donde todos vamos a ir, ¿verdad?, enviando cada uno de los mensajes o abordando los diferentes puntos de vista. Romanos capítulo 13, versículo 11, vamos a leer primero solo el 11 y después avanzaremos unos cuantos versículos más. Romanos 13, verso 11, dice el apóstol Pablo aquí, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, vamos a leer hasta el 14. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanas, en el lenguaje bíblico, la palabra conocer no es conocer así a simple vista. No es un conocer superficial. Cuando en la Biblia habla de la palabra conocer, está hablando de un conocimiento más acabado, más personal, más experimental con una persona o una cosa. Por ejemplo, cuando en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Ese conoció no es de que se veían por primera vez, porque obviamente que se habían visto en el Edén, ¿verdad que sí? Se conocían cuando Dios se la trajo, se conocía cuando se paseaban en el Edén. Ese conocimiento que está ahí, esa es la palabra yada que usa Moisés, la palabra yada del hebreo, que significa la relación más íntima y más personal que puede haber entre un hombre y una mujer, que es la relación sexual. Pero también habla de un conocimiento experimental. Podemos traducir que Adán experimentó a Eva, es decir, que ya ha tenido un acercamiento más profundo y que puede tener un conocimiento más íntimo de quién era Eva. Y Pablo en este pasaje de Romanos usa la palabra griega eidotes, que aunque no es, ¿verdad?, del mismo origen del hebreo, pero también puede dársele ese significado de un conocimiento más profundo y más consciente. Cuando Pablo nos dice conociendo, no está hablando de un conocimiento superficial ni intuitivo. Ustedes han oído algunas personas que dicen, es que mi intuición me dice que eso no está bien. Un sexto sentido. ¿Ustedes han oído gente que dice eso? Pero no es esto lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos está diciendo que tenemos que profundizar, que tenemos que conocer, que tenemos que experimentar el tiempo para que podamos conocerlo realmente. Pero ¿a qué tiempo es que está hablando la Biblia? ¿De qué tipo de tiempo? En el griego se utilizan dos palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos es la hora del reloj. Si yo les digo a ustedes qué hora es, ustedes me van a decir son las 4:16. Iba a decir 15 para un minuto a mi favor, pero son 16 ya. Entonces, hermanas, eso es cronos. ¿Qué fecha es hoy? Es 6 de marzo del año 2020. Eso es cronos. Ahora, Pablo usa aquí la palabra griega kairos. Cuando dice conociendo el tiempo, ese tiempo es kairos, que no se refiere a un tiempo cronológico, sino a una época o era o periodo de tiempo determinado. Entonces, Pablo está diciendo a los romanos en este momento y ahora a nosotras, ¿verdad?, ya que estamos leyendo esta porción, conozcan a conciencia de una forma detallada, experimental, la época o la era o el periodo de tiempo en el que ustedes están viviendo. Es una alerta para nosotras, hermanas, que hace el apóstol. Y cuando él dice, cuando ustedes ven el inicio del versículo 11 que dice, y esto, Pablo está haciendo referencia en ese y esto, está haciendo referencia a todo lo que ya dijo anteriormente. ¿Y qué es lo que dijo anteriormente? Bueno, el contexto de la porción que acabamos de leer, el capítulo 12 y el resto del capítulo 13. Vamos a ver en sus Biblias cuál es el título del capítulo 12. Díganmelo. ¿Otra vez? Deberes cristianos. El capítulo 12 del libro de Romanos, deberes cristianos. Y Pablo aborda ese tema en el 12 y en el 13. Y recuerden que antes ni la carta de Romanos ni ningún otro libro de la Biblia estaba divididos en capítulos ni en versículos, ¿verdad que no? Era todo así directo, porque en este caso es una carta que no tenía ni versículos ni capítulos
la otra parte de la Biblia tampoco, eso fueron después que le fueron agregando esto para una mejor comprensión del lenguaje bíblico. Y Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 12, verso 1 y 2, y ustedes ya creo que la mayoría no lo sabemos de memoria, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, pensado, ¿verdad que sí? Razonado. Y dice en el verso, no os conforméis, dice el 2, a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis que cuál sea la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y asimismo del verso 6 al 8 de ese mismo capítulo 12 nos enseña cómo administrar los dones espirituales, cómo ministrar, cómo utilizar los dones espirituales. Y en el 15 habla de 15 y 16, 14 y 15 dice, bendecí a los que os persiguen, bendecí, no maldigáis, gozaos con los que lloran, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y en el verso 21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos esos deberes, ustedes tómense el tiempo, no ahora, tómense un tiempo después del mensaje para que ustedes lean esos 2 capítulos enteros y se van a dar cuenta de cuántas enseñanzas maravillosas Pablo les está enseñando ahí a los romanos. En el versículo 13, capítulo 1, les dicen, sométanse a todas las autoridades superiores porque ellas son designadas por Dios. Y así sigue dando una serie de enseñanzas. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 13, y esto, conociendo el tiempo, dice la traducción, la versión Biblia de las Américas, y haced todo esto conociendo el tiempo. Y la Nueva Biblia Latinoamericana dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo. Entonces, cuando Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, les está diciendo, o nos está diciendo, que todos esos deberes, todas esas enseñanzas que él ha dicho anteriormente, debemos cumplirlas, obedecerlas, atentas del tiempo en el que estamos viviendo. No podemos perder de vista el tiempo en el que estamos viviendo al momento de cumplir el Evangelio, al momento de obedecer lo que la Biblia nos enseña. El tiempo en el que vivimos no puede pasar desapercibido ante nosotras. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pero ¿en qué época, hermanas, es que vivimos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos que nosotras como mujeres de Dios tenemos que enfrentar en este tiempo, en este Kairos? Para ser respetuosa de la ley de derecho de autor, tengo que decir, sí, porque ustedes sabían que el plagio se castiga, ¿verdad? Entonces, tengo que decir que parte de lo que voy a decir de ahora en adelante, sobre todo lo que son las definiciones de algunos de estos periodos, las tomé utilizando como recurso un mensaje que dio la hermana Katy de Núñez, esposa del pastor Miguel Núñez, en razón de la conferencia Por tu Causa 2019. Así que si ya lo vieron el mensaje, qué bueno, es muy bueno. Si no lo han visto, las invito, está en YouTube, no tiene ningún tipo de desperdicio. Así que algunas de las ideas de la hermana Catherine yo las quise utilizar porque valía la pena hacerlo. Así que vamos a estar viendo ahora, hermanas, algunas pinceladas sobre los pensamientos o ideas o corrientes filosóficas que han estado gobernando nuestro mundo, nuestra sociedad en los últimos años. Desde el principio, ¿verdad? Porque ya iremos cayendo en la que nos ocupa a nosotros ahora mismo. Dentro de eso, para que ustedes vean cómo es que el tiempo se ha ido moviendo, cómo es que este asunto ha ido cambiando y cómo es que el plan de Dios se ha ido distorsionando según los años van pasando. Lo primero que tenemos que decir, hermana, es que el gnosticismo, se le pone una G delante porque viene la palabra gnosis, gnosticismo, es una corriente filosófica en la cual se le daba mayor importancia a la materia.
a lo espiritual. Rectifico, a lo espiritual. Lo espiritual era bueno, lo material era malo. Y déjenme decirle que esta corriente filosófica tuvo muchísima predominancia en el tiempo de la iglesia primitiva. De hecho, si las que han tenido la oportunidad de estudiar la primera carta de Juan a las iglesias, han visto que Juan ataca, él dirige un mensaje atacando el gnosticismo. Los gnósticos decían que como Jesús tuvo un cuerpo físico, como fue encarnado, él no podía ser Dios. Que si se queda solo en lo espiritual, ahí sí, pero si se encarnó, ahí no. Entonces, por eso es que Juan le dice que todo el que niega que Jesús vino en carne, ¿verdad?, ese no es de Dios, pero el que dice que sí, es de Dios. Es haciendo un claro ataque a esta doctrina que negaba la deidad de Jesús porque Jesús fue encarnado. Y ustedes saben, hermanas, que la encarnación de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, es uno de los pilares del Evangelio, ¿verdad que sí? Porque solo Dios encarnado podía cumplir, satisfacer el castigo, ¿verdad?, que Dios exigía por el pecado. Así que el gnosticismo decía: lo que sirve es el espíritu, la materia no. Tú no necesitas a Cristo, tú necesitas conocimiento. Si tú alcanzas una iluminación y un determinado nivel de conocimiento, tú puedes ser salvo. Entonces, esa corriente filosófica influyó en la iglesia primitiva y por eso Juan tuvo que ser muy duro con ellos y salieron y se fueron, dice Juan, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no se van, se quedan con nosotros. Así que después también, si quieren, pueden darse una estudiadita a esa carta, que es maravillosa. Así que después del gnosticismo vamos con el siglo XVII y la era de la razón. Y ahí comienza a cambiar un poco la cosa. Y ya no es solo lo espiritual, ahora es lo medible, lo tangible, lo material, lo físico, lo que yo puedo someter a la ciencia, al método científico, esto que es comprobable por la ciencia. Nace el materialismo, el racionalismo, el naturalismo, teniendo René Descartes un auge ahí importante. Él decía: pienso, luego existo. También ahí la mente estaba antes que la materia. Para existir primero había que pensar, y yo digo, ¿y quién iba a pensar si no existía? Primero hay que existir para después pensar. Entonces, bueno, son esas corrientes ahí con sus filosofías. Y vean cómo vamos cambiando. Primero lo importante era lo espiritual, ahora es lo medible y lo tangible. Y viene entonces la filosofía del siglo XVIII con el romanticismo, y ellos dicen: bueno, pero es que es verdad que hay cosas que no se pueden medir, porque ¿cómo medimos, verdad? Hay cosas que son abstractas y que tienen valor también. Si decimos que nada más lo material tiene valor, entonces ¿cómo ponemos la justicia, que es un concepto abstracto, verdad? El significado de la vida, que es importante, pero no es algo que podamos encajar y medir, ¿verdad?, con un centímetro. Así que nace el idealismo, el marxismo y el existencialismo, y ahí la cosa va fragmentándose, porque hay un grupo que dice: no, lo que importa es el espíritu. Y hay otro grupo que dice: no, lo que importa es lo que yo puedo medir y comprobar en un laboratorio. Pero hay otro grupo que dice: no, es que lo que importa es lo que yo pienso. Y ve cómo se fragmenta la cosmovisión del mundo, es decir, cómo nosotros vemos el mundo, y ya van dividiéndose, no se saben cuántas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, los gnósticos decían que eran los datos, el idealismo decían que eran los valores. Y ahora llegamos a nuestra época, siglo XX y siglo XXI. Tenemos un relativismo moral. Y ya Dios no aparece en la ecuación, porque al principio se decía: bueno, si Jesús solo fuera espíritu, está bien, pero por lo menos había una idea general y una concepción, aunque no todos servían y adoraban al Dios verdadero, pero sí tenían una idea de la deidad y de Dios ahí en sus mentes. Pero aquí y ahora ya Dios está siendo sacado del centro de toda la cosmovisión, y cada quien cree lo que
quiere. Y si tú te sientes bien con los datos, muy bien. Si yo me siento bien con la mente, muy bien. Si yo me siento bien con el espíritu, bien. Cada quien se está entrando en un apartamento, en una casilla donde se sienta mejor con lo que cree. Y todos los que piensan iguales se están haciendo ¿qué? Están juntándose y agrupándose, ¿verdad que sí? Y nosotros entonces, hermanas, tenemos ahora en el siglo XX y XXI, en el XXI que ya estamos, una moral relativa que va a ser definida dependiendo de la persona o las personas que formen el grupo. Así que si un determinado grupo de personas dice que está muy bien consumir drogas y sustancias controladas, para ese grupo de personas el consumo de drogas no es inmoral. Para ellos está muy bien, porque su moral les permite hacer eso. Y hay otro grupo de personas que dicen que tener relaciones sexuales con menores de edad está bien, que esa es otra forma de amar, y entonces esos pedófilos, porque así es que la ley los llama, ¿verdad que sí? Entienden que para ellos eso no es inmoral, para ellos está bien. Incluso hay unas propagandas ahora que da hasta vergüenza decirlo, hay unas propagandas que están a favor, ¿verdad?, las personas que promueven ese tipo de prácticas. Entonces ahora la moral es lo que el hombre dice que es. La Biblia, Dios, su palabra ya no es el parámetro para medir lo que es moral o no. Ya soy yo. Yo, el hombre, es quien define ahora lo que es moral. Y ahí sí, entonces, mis hermanas, que Dios está totalmente fuera de la ecuación. Y la verdad no es absoluta ni universal, es personal. Tristemente, hermana, esta corriente de pensamiento dio lugar a lo que es la teoría de la persona. Y cuando empecemos a hablar de eso, ustedes se van a dar cuenta de que quizás no sabían el nombre teoría de la persona, pero sí están relacionadas con todo lo que tiene que ver con ella. Según la teoría de la persona tiene derechos morales y legales. Pero el cuerpo, o sea, esto es algo que a mí hasta me pareció en cierto momento gracioso. Yo como persona tengo derechos legales y derechos morales, pero mi cuerpo no los tiene. Yo soy la dueña de mi cuerpo y mi cuerpo es un organismo biológico que yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Como puedo hacer con él lo que quiera, me lo puedo mutilar y puedo quitarme las cosas que no me gustan y ponerme otras que no traje de fábrica, ¿verdad? Y otros que trajeron de fábrica se las pueden quitar y ponerse otras cosas que no trajeron al momento de su nacimiento. Como mi cuerpo es mío, entonces yo puedo abortar a un organismo biológico, porque es un organismo biológico, está vivo, pero no tiene ningún derecho, porque yo soy la que controlo mi cuerpo y soy la dueña de mi cuerpo. Entonces ahí está, hermana, el aborto dentro de la teoría de la persona. Y entonces una distorsión de los derechos reproductivos de la mujer. Yo no sé cómo es que pueden dividir al cuerpo de la persona, porque el cuerpo es la persona y la persona es el cuerpo. Yo realmente eso es lo que yo le decía, que a un momento en que yo estaba haciendo el mensaje yo me tuve que reír, porque yo dije, pero ¿cómo es que puede una persona llegar a creer, y lo creen al punto de que dan sus vidas por estas creencias? Y lo creen que es así. El género es una construcción social. O sea, las reglas sociales dicen si tú eres hembra o eres varón, ya tus características físicas con las que tú naciste no tienen relevancia. Así que ya no es Dios que define el sexo de la persona. Si yo me siento que soy un hombre y que equivocadamente, ¿verdad?, nací en el cuerpo de una mujer, entonces yo tengo el derecho de hacer todo lo que yo quiera para convertirme en un hombre. Esa es la teoría de la persona. Ya Dios para ellos no define el sexo. Y yo conversaba una vez con un profesor mío a raíz de un curso de violencia de género, y él decía
es que no importa que usted naciera mujer, el hecho de nacer mujer no te inclina a la maternidad. Yo como que me sacudí, levanté la mano y el profesor, usted me está diciendo a mí que el hecho de yo nacer con un aparato reproductivo femenino, que tengo un útero, ¿verdad? Y que puedo tener dentro de mi ser un feto y darle terminación al mismo, y que después puedo alimentar a ese niño cuando nazca, ¿eso no me inclina a la maternidad? Me dice, no, eso es una construcción social. Y yo le dije, ¿y usted cree eso? Porque yo no creo eso. Yo no estoy de acuerdo con usted en ese punto. Entonces, hermanas, no son las mentiras que Satanás nos está vendiendo. Y déjeme decirle que tristemente muchas de nosotras se las estamos comprando. Y esto no es el mundo allá afuera. Nosotras, yo incluida, yo no puedo decir que no. Nosotras estamos comprándole a Satanás todas sus mentiras. Y yo creo que la corriente que más daño ha hecho, que no debería ser todo lo contrario, pero la que más daño ha hecho en la distorsión del diseño de Dios para las mujeres, el feminismo, que comenzó maravillosamente y que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ese movimiento plantea, porque están de acuerdo con los derechos de las mujeres, y hay cosas con las que yo comparto. Las mujeres tienen derecho a votar igual que el hombre. Las mujeres tienen derecho a estudiar igual que el hombre, porque antes las universidades y los centros de estudios superiores estaban cerrados para las mujeres. Yo creo que la mujer tiene derecho igual que el hombre a poder tener un desarrollo social, ¿verdad? Un desarrollo que ella pueda, dentro de lo que la Biblia nos da como parámetro a nosotras, ¿verdad?, desarrollarse. Y en el campo laboral, hermanas, si una mujer y un hombre realizan el mismo trabajo, ustedes saben que antes las mujeres, solo por ser mujeres, ganaban menos y los hombres más. Ok, hay un hombre que es secretario en el ayuntamiento y hay una mujer que es secretaria en otro ayuntamiento. La mujer ganaba menos solo por ser mujer, aunque los dos hicieran el mismo trabajo. Eso no está bien. Si vamos a hacer el mismo trabajo, debemos ganar el mismo salario, es verdad, dentro de las reglas laborales. Pero, hermanas, el feminismo ha desbordado lo que son los derechos de las mujeres y nos quiere vender unas falsas esperanzas, y ha desnaturalizado el plan de Dios. Y aquí está la liberación femenina. Levánteme la mano, hermanas. La que se siente liberada. Además de atender los deberes de la casa, también hay que salir a trabajar. ¿A cuál de nosotras eso nos ha liberado? Porque antes estábamos en casa criando nuestros hijos y éramos muy felices. Y ahora entonces también tenemos que criar los hijos, porque esa responsabilidad nos la han quitado, ¿verdad? Tenemos que criar los hijos, pero también tenemos que salir a trabajar. A veces 6 horas, a veces 8, a veces 12. Son las 7 de la noche a veces, y usted se da cuenta de que está todavía en el trabajo. Entonces, hermanas, ¿dónde que está la liberación? Inversión de roles. La mujer quiere ser la cabeza, la mujer quiere ser la que manda. Hermanas, no solo en la familia, en la iglesia también. Yo he oído hermanas decir que por qué que aquí las mujeres no predican, que por qué que aquí no hay pastoras. Si yo veo mujeres con muchísima más capacidad que muchos de los hombres que están aquí. Yo decía, bueno, porque la Biblia enseña que la mujer está sujeta en su casa a su marido y en la iglesia a sus líderes espirituales, y que aprende en silencio con toda sujeción. Y dice Pablo, porque no le permito a la mujer ejercer dominio. Y Pablo no está hablando ahí en un sentido cultural, porque Pablo se va a Génesis y Pablo dice, porque la mujer fue creada después y el hombre fue primero, y la mujer fue creada por consecuencia del hombre, no al revés. Entonces ahí está estableciendo cuál es el orden que Dios ha estado. Hermana, queremos ser pastoras, apóstolas, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Apóstolas, no sé qué cuántas cosas más. Y miren, déjenme decirle que a veces
nosotras decimos, ay, pero las mujeres no predicamos porque creemos que ese es el único ministerio que hay en la iglesia. Y bueno, ya eso se lo dejo a la hermana que le toca a la iglesia, ¿verdad que sí? Ustedes van a saber ahí que hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer de bendición dentro del plan que Dios diseñó para cada una de nosotras. Y algo, hermanas, que es tan doloroso, hermanas, cómo se ha denigrado a la maternidad. Tener hijos te limita. Porque cuando tú tengas un muchacho, ¿quién te lo va a cuidar para tú ir a la universidad? ¿Quién te lo va a cuidar para tú ir al trabajo? Y vemos cuántas mujeres que han decidido no ser madres porque han comprado esta mentira. Y otra cosa, hermanas, yo quisiera ver si ustedes me dicen que no, una exaltación a la mujer profesional y una denigración a la mujer que se queda en casa criando a los hijos. ¿Y qué tú haces? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Yo no hago nada en mi casa, criando a los hijos, yo no hago nada. Y yo digo, pero ¿cómo es que se ha quitado valor al estar en tu casa criando tus hijos para el Señor? Es que para eso fue que Dios nos diseñó. Y yo no tengo quizá moral para hablar de eso, porque ahí me detengo. Pero sí, yo sí puedo hablar de eso, porque es que yo sé lo que se tiene, lo que se pasa. ¿Entienden, hermana? Entonces nosotras hemos menospreciado a las hermanas que Dios le ha dado la sabiduría y el discernimiento de Él para que se queden en casa criando sus hijos, cumpliendo con lo que Dios quiere. Y entonces las profesionales se creen la gran cosa. Perdón, hermana, ¿verdad? Queremos muchas veces pensar que porque la hermana no tiene un título o porque la hermana no sale a trabajar con un maletín y un traje todos los días, ella no tiene valor. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos midiendo el valor de las mujeres? Vamos a ver. Cuando yo veo una mujer, ¿qué veo de valioso en ella? Los títulos que tiene en la pared, el trabajo que tiene, la casa que tiene, el closet, ahí sí, hermano, tiene mucha ropa linda y se la sabe combinar con todas sus carteras y zapatos. Y eso está muy bien, yo no digo que no, eso está muy bien. Pero ¿qué vemos de valor en una mujer? El carro que tiene, la jipeta que tiene. Mira, ella es muy exitosa. ¿Tú viste la jipeta que tiene? Tiene una Lexus 2020. Eso es mucho éxito. Está bien, Dios se lo bendiga, mi hermana. Amén, eso es así. Medimos el valor de una mujer por el estatus social. ¿Y qué mide Dios de valor en una mujer, hermanas? A Dios le impresiona nuestro carro, o la casa que tenemos, o el marido. Mira, a veces hasta alardeamos del marido que Dios nos dio. ¿Y quién es esa? La esposa de fulano. Amén, si Dios le dio un buen esposo, hermana, disfrútelo y aprovéchelo, eso es muy bueno. Pero el valor de usted no se mide por quién sea su esposo. Dios no mira eso, ¿Qué vemos nosotras en una mujer? ¿Qué nos impresiona en una mujer cuando nos pasa por el lado? ¿Y qué llama la atención de Dios en una mujer? Abran sus Biblias, vamos al libro de Proverbios. Ya ustedes saben dónde vamos, es más, yo no les voy a decir. Vamos a ver. Ya ustedes saben todas dónde vamos, ¿verdad que sí? ¿A dónde, hermana? Muy bien. Dice el verso 10 del Proverbio 31, último proverbio del rey Lemuel, él haciendo mención de lo que su mamá un día le dijo a él, mujer sabia, esta mamá de este rey, le dice, ella le retrata, porque es una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, o sea, su valor, su precio, lo que ella vale, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Pero por qué, hermana? ¿Ustedes creen que ella tenía unos cuantos títulos en su pared? ¿O tenía un buen closet? Es posible que sí, creo que sí, porque más adelante habla de su ropa. Pero no es por eso que Dios está destacando a esta mujer aquí, hermana. Dios en su palabra tomó la mitad de un capítulo de uno de sus libros
para destacar a esta mujer. No es cosa pequeña. Y vamos a ver. Hermana, esta mujer era una mujer confiable. El verso 11, 12 y 23 así lo dicen. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y dice el verso 23, su marido es conocido en las plazas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es un hombre reconocido. Puede ser que, ¿verdad?, el respaldo que ella le da, una mujer motivando a ese hombre a servir a Dios, motivando a ese hombre a cumplir los mandamientos. Se sentaba en la plaza, es decir, que era uno de los ancianos, era una persona importante. En la plaza se sentaban los ancianos y la gente iba donde ellos a buscar consejo, a buscar justicia, a buscar sabiduría. Entonces, no era cualquier hombre el esposo de esta mujer, pero Dios lo reconoce a él por ella. Por ella, él se sienta con los ancianos de la tierra. Era una mujer trabajadora. Ustedes ven que podemos y debemos trabajar. Del 13 al 15 leemos: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y dice el verso 26, abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. Y el 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Una mujer, yo creo que leí el verso que no era, hermana. Déjeme rectificar. 13 y 15 vamos a leer, porque esos van, pero en otra categoría. 13 y 15 retomo. 13 al 15, busca lana y lino y con voluntad trabaja. Sí, eso fue lo que leímos, pero ahí lo que va es que es una mujer trabajadora, ¿verdad? Creo que lo había dicho anteriormente. Es una mujer trabajadora, prudente y buena administradora. Versos 16 al 19, 26 y 27. Vamos solamente a leer 16 al 19. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. No una mujer haragana, era una mujer bien. Y el verso 26, el verso 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ese lo habíamos leído anteriormente. Sabía administrar lo que en su casa se había puesto a su disposición. Y en el verso 20 vemos su generosidad. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al necesitado. Es sabia y misericordiosa. Vamos al 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Planea para el porvenir. Verso 21, 22 y 25. No tiene temor por la nieve, por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Es decir, que cuando venía el invierno ya ella estaba preparada. Su familia no iba a pasar frío. Es una mujer sabia y misericordiosa. Tiene buen testimonio en su familia. 28. Se levantan sus hijos y la llaman como. Y su marido. Y nuestros maridos, hermanas, nos alaban. Nuestros hijos nos llaman bienaventurados, doblemente dichosas, doblemente bendecidas. Tenemos buen testimonio en nuestra familia. Hermano, es el lugar más difícil donde testificar, porque yo vengo aquí donde ustedes muy mansa, pero en mi casa mi esposo y mis hijos que saben cómo yo soy. Es difícil testificar en casa, pero la Biblia nos dice que tenemos que tener buen testimonio de los de adentro. Y esta mujer cumplía, porque ese hombre hablaba bien de ella y sus hijos le decían bienaventurada. Y es una mujer temerosa de Dios. Y de hecho, porque es una mujer temerosa de Dios, y ustedes lo encuentran en el verso 30, era que podía cumplir con todos los demás, porque nadie sin la ayuda del Señor puede hacerlo. Rápidamente, hermanas, vamos a Primera de Pedro 3.
Primera de Pedro 3, del 3 al 5. Refiriéndose a las mujeres, ¿verdad? A la conducta casta y respetuosa que debía observar las mujeres. Dice el verso 3, vuestro atavío, nuestra forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y aquí es que va la cosa. ¿Qué es qué, hermanas? De grande estima, de gran valor delante de Dios. Un espíritu afable y apacible. Yo le pido a Dios que me dé un espíritu así. No lo tengo, pero aspiro, hermanas, un día a tenerlo. Las cosas materiales pasan y pronto, pero un carácter moldeado por el Evangelio, hermana, es inquebrantable y vamos a llevárnoslo a la eternidad y los frutos que cosechemos de ese carácter también. En el taller ustedes van, espero que el tiempo les dé, a analizar, si no en casa, lean 2 Timoteo 3 del 1 al 5 y ustedes van, ya tienen el taller, lo tienen en el material, contestar las preguntas que están ahí. Pablo hace una descripción ahí de los hombres de los últimos tiempos y la pregunta que ustedes van a responder en el taller es: ¿hay alguna similitud entre esos hombres que Pablo describía con anticipación y los hombres o nosotras en el día de hoy? No cabe duda de que el plan de Dios ha sido distorsionado. No cabe duda de que el Señor ha querido ser sacado de la mente del hombre y de lo que son los estándares morales adecuados y correctos. Y que el hombre ha querido, ha pretendido hacer lo que quiere y trazar sus propias pautas y formas de ver y vivir la vida. Pero ¿cómo podemos volver al plan que Dios ha diseñado, hermanas? ¿Cómo volver a ese plan? Vamos a ir, es la última porción que vamos a leer porque las demás solo les voy a hacer mención. En Jeremías capítulo 16, verso 6. Jeremías 6, 16. Lo dije al revés. 6, 16. Dice el profeta: así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Ustedes tienen la cita ya, hermanas. Jeremías 6, 16. ¿Qué dijo Jehová? Vamos a ver. ¿Qué dijo? Paraos en los caminos y mirad. Hermanas, tenemos que pararnos y mirar. ¿En qué tiempo es que estamos viviendo? Ese mirad ahí es muy similar al conociendo que Pablo nos dice. Conociendo el tiempo. Paraos en los caminos y mirad. Dense en cuenta qué es lo que está pasando alrededor, ¿verdad que sí? Y preguntad por qué. Por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Tenemos que detenernos, hermanas, tenemos que pararnos de la forma en que estamos viviendo. No podemos seguir avanzando más hacia donde vamos. Y nosotras como pueblo de Dios, mucho menos, porque sabemos hacia dónde va el mundo, porque la Biblia nos dice, ¿verdad que sí? Hacia dónde va, pero también nos dice hacia dónde vamos nosotras. Entonces no podemos seguir andando como hemos estado, porque quizás al mundo le luzca, pero a nosotras no. El diseño que Dios hizo para nosotras de una forma acabada, pensada, detallada, no por accidente, no por un error. Tenemos que pararnos, hermana, a ver si nosotros estamos asumiendo ese diseño en nuestra vida o si nos hemos dejado enamorar, influenciar por esas corrientes que podrán tener buenas intenciones, pero al final son un claro desacato a las órdenes que Dios nos ha establecido en su palabra. Así que ¿cómo
volvemos obedeciendo la palabra y volvamos a Romanos y ya. Lo habíamos leído anteriormente. Lo habíamos leído anteriormente, no lo vamos a volver a leer entero. Dice el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es hora de levantarnos? Porque ahora está más cerca, hermanas. ¿O ustedes creen que no? El Señor está tocando la puerta. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar? Haciendo su voluntad y cumpliendo el diseño que Él hizo para nosotras, siendo testimonio a esas mujeres del mundo, nuestras amigas y compañeras de trabajo que están viéndonos a nosotras. Cómo asumimos los principios bíblicos y cómo no los asumimos. Ellas ven todo, hermanas, y están ahí con una lupa mirándonos. ¿Estamos testificándole a ellas cuál es el diseño de Dios y nosotras viviéndolo para que ellas puedan seguir nuestro ejemplo? La noche está avanzada en el reloj de Dios. Esto es en serio, hermana. Y Pablo estaba hablando ¿cuántos años atrás? La hora está avanzada. Se acerca el día. El Señor viene pronto. ¿Cómo volvemos al diseño? Pablo lo hace sencillo, desechando las obras de las tinieblas. Lo encuentran aquí en el verso 12. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Lean a Gálatas, no ahora, pero anoten las que llevan notas. Gálatas 5, del 19 al 21. Ahí está la lista de las obras de la carne. Tenemos que desecharlas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, dice el apóstol. Vistámonos las armas de la luz. Y si ustedes leen en Efesios 6, del 13 al 18, describe que la armadura de Dios. Vistámonos las armas de la luz, la verdad. La verdad, no lo que yo creo que es verdad, la verdad. La verdad revelada por Dios en su palabra. Esa es la verdad. No es lo que yo piense. Este púlpito es un púlpito, no importa lo que yo piense. Es un púlpito. Esto es un micrófono. Yo puedo creer que es una barquilla porque tiene una forma de una barquilla, ¿verdad? Pero es un micrófono. Entonces la verdad es verdad. Y la única verdad absoluta es lo que dice la palabra del Señor. Así que la verdad de la justicia, el evangelio. Hermanas, ¿ustedes creen que nosotras, muchas de nosotras creemos que el evangelio nada más es para convertirse y arrepentirse? Y me predicaron el evangelio y yo me convertí y luego engavetamos el evangelio. Pues miren que no, porque el evangelio es la cruz, el evangelio es Cristo y cada día de nuestra vida tiene que estar definido por el evangelio, por la cruz de Cristo, por esa obra que Él hizo por nosotras que ninguna merecíamos. Entonces la cruz de Cristo, el evangelio, tiene que definir nuestras vidas, hermanas, y lo hemos engavetado. La fe, la certeza, ¿verdad?, de aquello que yo espero, la convicción de lo que aún no veo, pero yo sé que Cristo viene pronto por fe. Y yo lo estoy esperando. Yo sé que ustedes también, mis hermanas. La salvación, que es lo que nos ha puesto a nosotros en esta posición de privilegio. Porque el ser hija de Dios es un privilegio. Y si usted no lo ha asumido así en su vida, asúmalo, hermanas. Ser hijas de Dios es un privilegio. Tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu con la que podemos atacar los dardos encendidos del enemigo. Y la oración. La oración es ese canal maravilloso que Dios ha creado para que podamos hablar con Él. Andando como de día, dice el apóstol, y estoy citando, son los últimos versículos de la porción que leímos entera, ¿verdad? En Romanos 13, del 11 al 14.
andando de día honestamente. Mire, usted se pone una blusa blanca de noche y tiene un sucito, eso es de noche, eso no se ve, y se la pone. Pero difícilmente usted de día se ponga una blusa blanca sucia, porque todo el mundo va a ver ese sucio y usted no quiere que la gente vea que usted anda sucia. Andemos de día, hermanas, que nuestras obras sean transparentes, que todo el mundo pueda verlas y que no tengamos temor de salir de día para que nos vean. Andemos de día. Los hombres, la luz vino al mundo, dice uno de los evangelios, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron los hombres? Que amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nosotros no, hermanas, nosotras tenemos que andar como de día, que todo el mundo pueda vernos sin ningún temor. Y hermana, vistámonos del Señor Jesucristo. Y yo decía, ¿y cómo es vestirse del Señor Jesucristo? Es una cosa muy grande, porque es asumir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si eso es así, tenemos que amor por todos lados, porque eso es la esencia del Señor: humildad, mansedumbre, paciencia, bondad, los frutos del Espíritu abundando en nosotras. Santidad, hermana, como nuestro Señor es santo. Y bueno, todo lo bueno que podamos ver en nuestro Maestro, que es todo, ¿verdad? Todo, imitarlo y vistámonos, asumamos esa posición delante del Señor. Jesús es nuestro punto de llegada, de salida, nuestro norte, nuestro sur, todo es el Señor. Y para concluir, debo decir que el apóstol nos hace una advertencia en este pasaje de Romanos. Y esto haced conociendo conscientemente la época en la que ustedes están viviendo. Pablo nos hace la advertencia de estar alertas al tiempo, porque es que el Señor viene pronto y no podemos estar perdiendo el tiempo, ¿verdad que sí? Así que, hermanas, vamos a pedirle al Señor discernimiento para poder distinguir cuáles son las artimañas de Satanás que nos las quiere disfrazar. Y estamos conscientes que como mujeres, o sea, como seres humanos, ¿verdad?, tenemos derechos. Eso no lo podemos negar, eso es así. Y eso es, hasta cierto sentido, es justicia. Pero nosotros no podemos distorsionar la palabra de Dios para enarbolar unos derechos. Y voy a poner derecho entre comillas, porque a veces nos agarramos, es que yo tengo derecho, entonces la Biblia es muy dura y a veces es difícil, porque es que entonces le dan muchas cosas al hombre. Hermana, el feminismo, voy a decir otra palabra, el feminismo no es la respuesta a nuestras oraciones. Yo lo siento mucho. Usted estaba pensando eso, que ahora usted se va a empoderar. No, el feminismo no es la respuesta. La respuesta es el Señor y una vida de obediencia a Él y a su palabra. Y usted verá que Dios le va a aclarar en su vida, en su mente, en su corazón, todas estas dudas. Así que, mis hermanas, solo una vida de obediencia y dependencia del Señor nos va a dar satisfacción y plenitud y felicidad. Y vamos a hacer nuestro ese diseño que Dios hizo para nosotras, porque el Señor se detuvo a pensar para hacer a la mujer, y eso, hermanas, es un privilegio que nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Creador. Ame ser mujer, disfrute ser mujer, desarrolle sus dones espirituales como mujer, porque Dios la diseñó así a usted. Hermana, que Dios nos bendiga y ojalá que Él pueda darnos toda la sabiduría que nosotras necesitamos para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Amén.